Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del versículo 54 al 62. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú estás allí hablando a nuestras vidas. A través de esa palabra, Señor, vas a ministrar corazones. Vas a ministrar de una manera muy especial, Señor, a cada uno de los que están allí detrás de la pantalla, Señor. Padre, yo te pido que en ese momento, Dios mío, tu santa presencia, Señor, sea fluyendo de una manera sobrenatural. Que tu gloria, Señor, sea ministrándonos en esta hora. Espíritu Santo de Dios, tú que inspiraste esa palabra, danos la iluminación de tu palabra en esta noche, y que tu palabra, Señor, en esta noche, Dios mío, cumpla el propósito por el cual ha sido leída, por el cual será ministrada en esa hora, Dios mío. Gracias te doy, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En el Salmo 138, en la parte A, nos dice a nosotros la palabra de que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Amén. La palabra nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo cual me lleva a mí a entender que el proyecto de Dios para mí, para tu vida, para cada uno de nosotros, tiene un tiempo, tiene un lugar y tiene un objetivo específico. Amén. Eso es el proyecto de Dios, y cuyo proyecto también, por la palabra, podemos entender que está diseñado por el Espíritu Santo de Dios. El proyecto es diseñado, y no solamente diseñado, sino que el proyecto de Dios para tu vida, para mi vida, es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios va a utilizar personas, escúchame bien, va a utilizar personas para enseñarte, va a utilizar personas y circunstancias difíciles, experiencias difíciles, a través de cuyas experiencias te va a enseñar a orar, te va a enseñar a tener intimidad con Dios, te va a enseñar a buscar el rostro del Señor. Lo cual quiere decir que no todo lo que sucede en nuestras vidas es malo. Hay cosas que pueden venir de parte de Dios para enseñarte, para hablarte, para direccionarte, para dirigirte en el proyecto de Dios. Dios nos eligió. Amén. Dios nos eligió. Por lo tanto, no podemos abandonar su proyecto, no podemos abandonar lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios ha dicho. Y te decía, ese proyecto de Dios está diseñado por el Espíritu Santo, y cuyo proyecto solamente va a involucrar personas. Amén. Personas.
Por ahí dicen que la piedra se alisa con la otra piedra. Amén. El proyecto de Dios en ti va a utilizar personas tanto para enseñarte, tanto para direccionarte, como para llevarte a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Amén. Aquí nosotros, en la palabra que leímos, encontramos una historia muy conocida. Es una historia que usted conoce y la hemos escuchado mucho. Amén. Pero sabemos que Jesús anunció la negación de Pedro. Dice Pedro: Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos. Pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor había anunciado a Pedro, había dicho a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Pero cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios la experiencia de la negación de Pedro, encontramos que pudiera ser una experiencia de derrota, una experiencia de fracaso, una experiencia de haber fracasado en su carrera, en lo que él tenía en mente y lo que él había expresado con sus labios. Amén. Pedro tenía características especiales. Era decidido, tenía mucha valentía. Le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a dar mi vida si es preciso por ti, Señor. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero y sabemos que de pronto decimos: sí, Pedro negó al Señor y todo el tema, pero si nos damos cuenta, Pedro intentó cumplir su palabra que había dicho al Señor cuando le cortó la oreja a aquel siervo. Amén. Cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, allí Pedro intentó dar su vida, si fuese preciso, por el Señor. Entonces, mis amados hermanos, miramos las características que Pedro tenía. Pedro, aunque él confió en su yo, allí miramos lo que Pedro dijo. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro dice: Señor, dispuesto estoy. Señor, yo te seguiré a donde sea necesario. Señor, yo iré a la cárcel contigo. A veces nosotros, escúcheme bien, expresamos palabras como esas. Expresamos palabras confiando en nuestras fuerzas, confiando en nuestro ego, confiando en nuestras capacidades, confiando en lo que nosotros creemos que podemos hacer. Realmente lo que estaba sucediendo en la vida de Pedro era que Pedro estaba confiando en su yo. Pedro estaba confiando en su capacidad. Pedro era un hombre que tenía ímpetu, tenía fuerza, tenía valentía. Era un hombre rudo. Era un hombre que dijo: Señor, no me importa, yo haré lo que sea necesario, yo daré mi vida por ti si es preciso, yo haré esto, haré aquello. Entonces allí encontramos que aunque Pedro confió en su yo, aunque Pedro confió en lo que él podía hacer, dentro de sí, escúcheme bien, dentro de su corazón hervía de amor por el Señor. Amén. Su corazón hervía de amor por el Dios de los cielos. Pedro siguió a Jesús de lejos. Pedro siguió a Jesús y lo miramos en la palabra de Dios. Allí los demás todos fueron esparcidos, pero Pedro estaba pendiente hacia dónde llevaban a su Señor, hacia dónde llevaban al Maestro. Lo seguía de lejos, aunque los demás no lo hicieron. ¿Sabes una cosa? Pedro cayó porque haber negado al Señor es una condición humanamente y espiritualmente de fracaso espiritual. Pedro negó al Señor, cayó, y cuando lo hizo la tercera vez, el Señor volteó su mirada hacia él y le miró. Estoy hablando de algo que ya nosotros conocemos y sabemos y hemos visto muchas veces. Pero lo más impactante es que esa mirada del Señor hacia la vida de Pedro fue una mirada de amor y ternura.
Quizás en esa mirada le dice: Pedro, no importa lo que tú hayas hecho, yo te sigo amando, no importa lo que tú que me hayas negado. Bueno, pudiéramos parafrasear hoy y decir o pensar decir lo que el Señor pudo haber pensado de Pedro, pudo haberle dicho, o lo que Pedro pudo haber sentido que el Señor le dijo. Entonces, al mirar o al sentir la mirada de amor del Señor, Pedro lloró amargamente. Amén. Pero Pedro comenzó a decaer en su vida espiritual. Lo que me llama la atención allí es porque Pedro siguió al Señor de lejos. ¿Qué significa seguir al Señor de lejos? Si nosotros encontramos en la Biblia aspectos de la vida de Pedro que nos llevan a mirar lo que sucedió en él. Dice, cuando Pedro, número uno, cuando Pedro quitó la mirada del Señor. ¿Usted se acuerda cuando él vio al Señor caminando sobre el mar? Y él le dice: Señor, si eres tú, por favor, manda que yo vaya a ti caminando. O sea, el Señor le dice: está bien, Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar en el mar. Pedro comenzó a caminar hacia el Señor. Tenía su mirada puesta en el Señor, tenía sus ojos fijos en el Señor. Pero en el momento en que Pedro desvió su mirada del Señor, en ese momento Pedro comenzó a hundirse. Por eso la palabra nos dice a nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú colocas tu mirada en el Señor, si tú pones tu mirada en el Maestro, tú no te vas a hundir. Una de las cosas que pasó en la vida de Pedro fue que Pedro comenzó a quitar su mirada del Maestro, comenzó a quitar la mirada del Señor, comenzó a mirar las grandes olas que se levantaban, los problemas que el viento que soplaba a su alrededor, y esto lo llevó a él a tener miedo. No podemos quitar nuestra mirada del Señor, no podemos quitar nuestra mirada del Maestro. También les dije ahorita, cuando Pedro comenzó a tener mucha confianza en él mismo, Pedro dio su paso hacia el fracaso, por decirlo así, porque no se dio cuenta que el fracaso más grande del ser humano es confiarse de sí mismo. No podemos confiarnos en nosotros mismos. La Biblia nos habla a nosotros eso, de que Pedro se olvidó de que nada es seguro, de que lo único que tenemos seguro nosotros es Cristo. Amén. Pedro confió en él. Señor, yo estoy dispuesto. Señor, yo iré contigo. Señor, yo daré mi vida. Señor, yo no te dejaré. Pedro confió en sus fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces nosotros confiamos en lo que nosotros creemos que podemos hacer? En lo que creemos que podemos lograr, en lo que creemos que nuestras fuerzas pueden lograr. No podemos nosotros confiar, amén, más en lo que nosotros somos o en lo que nosotros tenemos. Amén. No podemos confiar en eso. ¿Cuánta gente había confiado en lo que tenía? Había confiado en lo que creía tener, y de un momento a otro lo perdió todo. ¿Cuánta gente comenzó a confiarse en las cosas que podía hacer, en su fuerza, y decir: bueno, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, voy a ir por acá, voy a hacer eso? No, nuestra confianza, mi amado hermano, siempre tiene que estar puesta en el único, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el soberano Dios. Amén. También Pedro tuvo un problema. Y la Biblia dice que cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, el Señor le llamó la atención varias veces y le dice: ¿no habéis podido orar ni siquiera una hora? ¿Qué pasó en la vida de Pedro según esa palabra? Comenzó a descuidar su vida de oración. Amén. Comenzó a descuidar su vida de oración, y esto llevó a Pedro, amén, a negar al Señor. En el momento que él más lo necesitaba, el Señor le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Mire, otra cosa que sucedió en la vida de Pedro es lo siguiente. ¿Qué sucedió en la vida de Pedro?
Dice la palabra de Dios que él tomó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y eso nos lleva a entender algo, y es que Pedro echó mano de herramientas humanas, de armas humanas. La Biblia dice que no es con armas humanas, que no es con ejércitos, que no es con espadas, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Pedro echó mano de herramientas, de armas humanas en su vida para tratar de salvar al Señor. Y no es así. Amén. No podemos nosotros derrotar al enemigo con armas humanas. No podemos nosotros derrotar al enemigo con nuestras propias fuerzas. Hay gente que confía en sus propias fuerzas, en sus propias armas, y dice: yo tengo esto, yo tengo esta capacidad, yo tengo tantas personas, yo tengo tal cosa, yo tengo lo otro, cuento con eso, cuento con aquello. Eso es echar mano de armas humanas. Amén. No podemos. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. ¿Sabes una cosa? El Señor no necesita de nuestra ayuda. El Señor no necesita de nuestra ayuda. Dios es el que tiene todo el poder para hacer todas las cosas. El Señor se lo dijo a Pedro. ¿Acaso no puedo yo pedir una legión de ángeles y el Señor me la enviaría? No es con armas humanas. No es con tu fuerza, mi amado hermano, amigo que estás allí mirándome. No es con tus fuerzas, no son con tus herramientas, es con las armas del Espíritu. Amén. La palabra nos dice que no es del que corre ni del que cree, sino del que Dios tiene misericordia. De pronto has querido hacer cosas en tus fuerzas. De pronto has querido hacer cosas en tu vida con tus armas, pero tus armas no son las armas de Dios. Amén. Pedro seguía al Señor de lejos, y aparentemente él allí podemos ver que hubo algo que pasó, porque aparentemente era el que estaba más cerca del Señor, el que estaba más consagrado de los 12, aparentemente. Quizás en lo más íntimo de su corazón estaba lejos del Señor. Amén. Mire, Pedro comenzó a decaer porque se descuidó. No podemos descuidar nuestra vida de oración, no podemos descuidar nuestra vida de comunión con el Señor. No podemos descuidarlas. Pedro también dice que Pedro, en un momento que debía estar con sus hermanos, Pedro no estaba con sus hermanos, sino que Pedro, dice la palabra de Dios, que Pedro se fue y se calentó en el fuego con los enemigos de Jesús. Fue y se calentó en el fuego con los enemigos de Jesús. Y prefirió quizás compartir con ellos. Amén. Yo estoy seguro que si Pedro hubiera estado con sus hermanos, no hubiera negado al Señor, pero estaba siguiendo a Jesús de lejos, y en un momento comenzó a calentarse con los enemigos de Jesús. Oye, tú eres uno de ellos. No, no lo soy. Oye, pero tu manera de hablar te delata. No, no lo soy. Pedro negó al Señor, no una ni dos, sino 3 veces. Amén. Y eso aparentemente pudiéramos decir que fue la ruina de Pedro. Pero cuando el Señor lo mira con amor, cuando el Señor lo mira con amor, en ese momento el Señor lo mira con ternura. Y por tal motivo Pedro lloró amargamente. Pedro negó al Señor, pero el Señor lo perdonó. Pedro negó al Señor, pero el Señor lo restauró.
Hay una canción antigua que dice, muy hermosa, que dice: una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. La mirada de amor del Señor, esa mirada de amor entró y penetró lo más profundo del ser de Pedro. Amén. Y nosotros podemos ver aquí cómo a través de esa mirada Dios mostró su perdón a Pedro. Dios le dijo a Pedro: yo te perdono, no importa lo que haya pasado. Amén. Por eso el salmista decía: mejor estar en manos de Dios que en manos del hombre, caer en manos de Dios que en manos del hombre. ¿Por qué? Porque Dios perdona, pero la sociedad no lo hace. Alguien puede fallar y lo recuerdan por años. No, fulano hizo eso, hizo aquello. Pero Dios es el que perdona. Y dice la palabra de Dios que Él echa todos nuestros pecados en lo profundo del mar y ya no se acordará jamás. Por eso cuando alguien le dice Señor y le pide perdón por un pecado que cometió, le dice: Señor, perdóname por esto que hice, el Señor lo que va a decir: no me acuerdo, no sé de qué me estás hablando. Amén. El Señor dice que Él echó nuestros pecados a lo profundo del mar y que nunca más se acordará de ellos. Entonces, ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hace el hombre? Va a lo profundo del mar y saca esos pecados y los trae nuevamente a la presencia de Dios y le dice: Señor, perdóname. Pero el Señor le dice: no sé de qué me estás hablando. El Señor le dice: no sé de qué me hablas, no me acuerdo. Y usted dirá: pero ¿cómo así que el Señor no se acuerda? La palabra dice que Él no se acordará más de eso. Amén. La palabra dice que Él no se acordará más de eso. Entonces Dios ya perdonó y echó nuestros pecados a lo profundo del mar. Pero a veces nosotros nos creemos los más santos. ¿Qué pasó con aquellos hombres que llevaron a la mujer, aquella mujer adúltera, a los pies del Señor? Señor, hemos encontrado a esa mujer en el acto mismo del adulterio. En la ley nos manda que apedremos a tales mujeres, pero queremos saber, ¿tú qué dices? Ellos se creían, amén, los más santos. Pero ¿qué pasó? Acusados por sus propias conciencias, no pudieron hacer nada contra esa mujer. Amén. No podemos creernos los más santos. ¿Sabes una cosa? Cuando Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor, Saulo tuvo que caer para luego levantarse en el Señor. Él cayó. La Biblia no dice de dónde cayó, dice que cayó a tierra. Cuando la luz del cielo le rodeó y el Señor le habló a Pedro, cayó. Saulo cayó. Pero luego se levantó en el Señor de una manera poderosa. Cuando miramos a Felipe y el etíope, dice la Biblia que ellos descendieron del carro y descendieron hacia el agua. Ellos descendieron hacia el agua, descendieron del carro. A veces es necesario descender. A veces es necesario que descendamos un poco para que aprendamos a confiar solamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque muchas veces el ego lo tenemos muy elevado. A veces nos creemos los mejores, nos creemos los más santos, nos creemos que con nuestras fuerzas lo vamos a lograr. La palabra de Dios dice: el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Amén. Es necesario a veces tener que descender. Cuando Pedro cayó, dice la palabra de Dios que Pedro, luego que el Espíritu Santo vino sobre ellos el día del Pentecostés, él se levantó en el pórtico de Salomón y predicó la palabra de Dios, y en una sola predicación se convirtieron más de 3,000 personas, porque dice que 3,000 hombres, no contaban las mujeres y los niños. Luego se convirtieron más de 5,000 personas. Amén. A veces es necesario descender, porque cuando descendemos allí nos damos cuenta qué tan frágiles somos, qué tan humanos somos, qué tan vulnerables podemos ser.
Aunque te acabo de decir algunos pasos que Pedro dio para descender, para fracasar, para fallarle al Señor, quitó su mirada del Señor. Pedro miró al Señor de lejos. Pedro comenzó a unirse con los enemigos de Jesús. Pedro descuidó su vida de oración. Pedro comenzó a negar su fe. Fueron los pasos que Pedro dio para un fracaso, pero que ese fracaso llevó a Pedro a una vida más victoriosa, a saber que Pedro no podía confiar en él, que no podía confiar en su humanidad, que no podía confiar en sus fuerzas, sino que sus fuerzas venían del Dios de los cielos, y que el Dios de los cielos era su fortaleza, era su protección, era quien hacía ser en él lo que él era. Por eso usted y yo tenemos que entender, mi amado hermano que me está viendo en diferentes lugares, en las diferentes naciones, usted tiene que entender que usted sin Dios no es nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Sin Dios nada podemos hacer. La palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros estemos conectados a ese Dios poderoso, estemos conectados con el dador de la vida, para que nuestra vida sea una vida de victoria. Amén. Pero a veces, cuando no hemos vivido momentos como esos, nos creemos superiores. Creemos que nuestra vida no depende de Dios. Pedro negó al Señor luego de que confió en sus fuerzas. Pero ahora estaba el Señor allí restaurándole. Luego el Señor le hizo la terapia de choque, por decirlo así, o terapia de sanidad, de restauración. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Él se entristeció cuando el Señor le preguntó la tercera vez. Pero el Señor estaba restaurando a Pedro. El Señor estaba diciéndole a Pedro: fue necesario que descendieras un poco para que hoy entendieras el verdadero valor de lo que yo significo para ti, de lo que yo soy para ti. Era necesario. A veces es como cuando lo tenemos todo, no valoramos nada. A veces yo le digo a mis hijos, cuando estamos comiendo, cuando estamos a la mesa y dicen: no me gusta esto, no me gusta lo otro, no quiero eso. Y yo les digo a ellos: algún día se acordarán de ese momento. Y no es que yo esté lanzando palabras de maldición sobre mis hijos, no. No podemos maldecir a nuestros hijos, los bendecimos. Pero uno sabe cómo es la vida, y que la vida va a traer momentos que nos van a enseñar a valorar lo que tenemos. La vida nos va a traer momentos que nos van a enseñar que las cosas a veces no son eternas, y que hay cosas que demandan de nosotros un esfuerzo. Entonces a veces hay personas, ministros del Señor, siervos del Señor, hombres y mujeres de Dios, que les ha tocado palpar, que les ha tocado vivir el caer, el decaer, el menguar, para que puedan entender el propósito de Dios en ellos. Pero resulta que cuando hay propósitos de Dios, cuando hay propósitos de Dios en la vida del ser humano, sabe, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todo le ayuda a bien. Por eso te decía en la introducción, el proyecto de vida de nosotros, el proyecto fue dirigido o fue diseñado por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios va a utilizar personas para enseñarte a orar, va a utilizar situaciones para enseñarte a tener comunión con Él, va a utilizar circunstancias para que tú puedas volver al encuentro con Dios y puedas volver a estar conectado con el dador de la vida, con el Dios todopoderoso, con el Dios de los cielos. Amén.
Eso sucedió en la vida de Pedro. Era un hombre ordinario, un hombre confiado en su yo, pero cuando negó al Señor se dio cuenta que en sus fuerzas no era suficiente. Cuando negó al Señor, Pedro se dio cuenta que en sus fuerzas no podía hacerlo todo. No podemos nosotros decir voy a orar el lunes y esa oración me va a servir para toda la semana. No podemos decir voy a ir al culto tal día y esa bendición me va a servir para todo el tiempo. Un día a la vez en el Señor. Tenemos que estar. Tenemos que estar conectados con Él, porque si no vamos a comenzar a fracasar, a fallarle a Dios. Tenemos que estar con el Señor cada instante de nuestras vidas, cada momento de nuestras vidas. Amén. Te decía, a veces es necesario descender un poco es necesario que para coger impulso tienes que dar un paso hacia atrás para impulsarte. Y eso es lo que está sucediendo con la iglesia hoy. Aparentemente la iglesia retrocedió, pero ¿sabes qué? La iglesia está tomando impulso porque va a levantarse de una manera más poderosa en este último tiempo. La iglesia está tomando impulso. ¿Por qué? Porque a partir de este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres que estaban allí callados, hombres y mujeres que estaban allí quizás menospreciados, hombres y mujeres que estaban allí quizás sumergidos en la ignominia, quizás allí sumergidos en no hacer nada para Dios. Pero hoy Dios está levantando hombres y mujeres de una manera sobrenatural. Dios está levantando hombres y mujeres llenos de su gloria. Por eso lo que aparentemente es pérdida es ganancia. Lo que aparentemente ha sido tiempo de pérdida es el mejor de los tiempos para la iglesia. Es el mejor de los tiempos para tu vida. Amén. Es el mejor de los tiempos para ti. ¿Sabe? Cuando Pedro negó al Señor, yo podría decir que Pedro ahora entendía al pecador. Porque a veces no entendemos y nos volvemos unos santurrones. Amén. Porque cuando nos creemos los más santos, creemos que los demás están mal y que yo estoy bien y que nadie lo puede hacer como lo hago yo, y que las cosas no están bien si yo no estoy. Pero ahora Pedro entendía cuando un pecador se acercaba a él. Ahora Pedro entendía cuando alguien fallaba al Señor, porque cuando le fallamos a Dios, vamos a entender cuando alguien más le falla. Vamos a entender cuando alguien está en la condición de vulnerabilidad ante Dios. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Por eso dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque es una comunión diaria, es un compartir diario, es una intimidad diaria con Dios, es un tiempo diario con el Señor. Tú no puedes buscar para el mes, tú no puedes buscar para la semana, no puedes buscar para el año. Tienes que buscar un día a la vez, un día a la vez. El maná, dice la Biblia, que el maná no servía para el siguiente día. El maná no servía para guardarlo, se dañaba, se podría, le caían gusanos. El maná tampoco podía ser recogido tarde, sino a tempranas horas. Escucha bien, a tempranas horas se recogía el maná, temprano, y era el maná para cada día. Era lo de cada día. El Señor le dice, Pedro, no habéis podido orar ni siquiera una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, Pedro. El Señor más que nadie conocía a Pedro. El Señor más que nadie sabía quién era Pedro, qué había dentro de él. El Señor más que nadie sabía lo que se movía en él.
Por eso no puedo confiar en mis fuerzas. No puedo confiar, mi amado hermano, amigo, que estás allí viéndome. Tú que estás en las naciones, en las diferentes ciudades, pueblos donde nos están mirando a esa hora. No puedes confiar en tus propias fuerzas. Separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Y recuerda, no es con ejércitos, no es con espadas, es con su Santo Espíritu. Es con el Santo Espíritu de Dios. No es con armas humanas. No es con armas humanas. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido en este tiempo de aislamiento obligatorio ha sido dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. Y hemos visto su gloria. Hemos visto su bendición, su provisión. Hemos visto cómo Dios toca corazones sin necesidad de nosotros pedir, sin necesidad de nosotros decir: demen, siémbrenos, denos esto, siembren. Dios ha estado proveyendo. Dios ha estado bendiciendo. Y he aprendido dependencia total de Dios, y que separado de Dios nada puedo hacer. Absolutamente nada puedo hacer. Mi amado hermano, es necesario entender que Dios está allí para cada día de nuestras vidas. ¿Qué tan lejos tú estás de la bendición de Dios? Estás tan lejos del disponer en tu corazón y humillarte ante Él. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos. No, Señor, dispuesto estoy a ir contigo donde sea necesario. Señor, daré mi vida si es preciso por ti. Señor, aún a la cárcel iré por ti. No importa, lo haré. Pero sabes, Él intentó hacerlo, pero no era con armas humanas. No es con armas humanas. No es con armas humanas. Porque tampoco es del que corre ni del que cree, sino del que Dios tiene misericordia. No es del que corre ni del que cree, es del que tiene misericordia. No es en tu fuerza, mi amado hermano, repito, no es en tus fuerzas. Oh Señor, te adoramos en esa noche. Padre, te bendecimos en esa hora, porque tu amor es grande. Tu amor, Señor, es sobrenatural. Tú eres sobrenatural, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios en el cual nosotros hemos creído. Eres el Dios de mi vida. Eres el Dios de mi salvación. Por eso, Señor, hoy, Padre, te pido que me ayudes a depender totalmente de ti y no de lo que yo crea que puedo hacer, no de lo que yo crea que puedo solucionar. Ayúdame a depender, Señor, cada día de mi vida, porque tú eres, Señor, el Dios de mi salvación. Eres el Dios de mi fortaleza. Eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Al igual que para cada uno de los que están ahí viéndome a esa hora, Señor, y sé que esta palabra ha ministrado las vidas, los corazones. Señor, no es lo que yo pueda hacer, no es lo que ellos puedan hacer, que el pueblo entienda, que cada persona que está allí entienda, Señor, que no es lo que ellos puedan hacer, que no es lo que sus fuerzas y sus armas humanas puedan hacer, sino lo que tú, Señor, le permitas hacer a cada uno de nosotros.
Padre, yo te doy gracias. No permita, Señor, que quitemos nuestra mirada de ti. Mucho menos en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo y en los tiempos que se avecinan. Porque lo único que podemos decirte como Habacuc, Señor, aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, no haya vacas en la macada, él pudo decir: con todo yo me alegraré en Jehová. Pero también él pudo decir: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, Señor. Hazla conocer, Señor. Por eso en esa hora, Dios mío, yo sé que es el tiempo, Señor, de ver tu gloria. Pero ayúdanos a depender totalmente de ti, Señor. A no hacer nada en nuestras fuerzas, a no hacer nada en nuestra voluntad, a no hacer nada en lo que creemos, a no hacer nada en nuestro precepto, en nuestro concepto, en nuestra visión. No hacer nada, Señor, en lo que nosotros creamos que puede ser lo mejor, sino que cada paso que nosotros demos, Señor, que cada paso que nuestra vida pueda dar sea un paso direccionado, Señor, por tu espíritu de poder, por tu espíritu de gloria. Que cada paso que nosotros demos, Señor, sean pasos dirigidos por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Porque sabemos, Señor, que si tu Espíritu nos dirige, Señor amado, tú nos vas a llevar a puerto seguro. Tú nos vas a llevar a puerto seguro. Tú nos vas a llevar a puerto seguro. Y sabemos, Señor, que aunque te hayamos fallado, tu amor es grande. Levanta tus manos allá donde estás. Levanta tus manos allí donde te encuentras. Y dile: Señor, hoy, Dios mío, sé que tú no me desprecias, Señor, sino que me abrazas. Diste tu sangre por mí. Diste, Señor, tu vida por mí. Lo diste todo por mí. Y Jesús, aleluya. Tu sangre por mí. Diste tu vida por mí. Lo diste todo por aleluya. mí. Mi Jesús. Levante sus manos y dígale: tu amor es santo, es profundo, aleluya. Y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo, y es ancho, sobrenatural. Señor, aunque te negó, tu mirada lo arropó con su amor, Señor, aunque Él te negó, aunque Él te falló, su amor lo arropó, Señor. Ese eres tú. Por eso yo no te cambiaría, Señor, por nada en este mundo. No te cambiaría, Señor. Ayúdanos a estar allí, Señor, conectados y amparados en tu santa presencia. Ayúdanos a no caer, a no desmayar, porque no queremos cambiarte, no queremos, Señor, no queremos alejarnos de ti. Aleluya. Oh Señor, te adoramos. Oh, te adoramos, Señor. Así es, Señor. Así es, oh Dios.
morías por mí. Oh, te adoramos, adórenle allí donde está. Es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es sobrenatural. No lo podemos entender, pero allí está. No podemos entender tu amor, Señor, pero tú estás allí. Tu presencia está allí. Tu gloria. Y es ancho, Señor. Sobrenatural. 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 Tu amor es sobrenatural. Tu amor es sobrenatural. Tu amor es sobrenatural. Sobrenatural. Aleluya. Así es, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Oh, te adoramos. Señor, te adoramos. Ahí está el Señor abrazando a muchos en esa noche. Y es ancho, sobrenatural. Sobrenatural. Hasta la muerte es profundo. Él ha puesto todo. Sobrenatural, Señor. Sobrenatural. Levante sus manos y cante. Tu amor es ancho. Tu amor es sobrenatural, Señor. Es profundo. Tu amor es sangrante, Dios mío, que hoy está abrazando a muchos que están allí viéndonos. Ahí está el abrazo del Padre sobre ti. Mire, es tan profundo lo que Dios hizo, o lo que Dios hace. Que el Señor con esa mirada le dijo mucho a Pedro. Pedro, ¿me amas? Luego le dice, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Por qué el Señor estaba haciendo esa terapia, Pedro? Porque Pedro le dijo, Señor, yo te amo tanto, le dijo Pedro, que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero ¿sabe qué pasó allí? Pedro habló en sus fuerzas y habló sus palabras, pero no las habló porque había tenido realmente un amor totalmente íntimo hacia Dios. Fue necesario que él descendiera para que cuando Pedro descendió, la mirada de amor de Jesús penetrara su corazón. Y ahora ese Pedro realmente había entendido dentro de su corazón cuánto amaba realmente a Jesús. Cuando Pedro creyó que había perdido todo y vio en la mirada de Jesús que no había perdido nada, sino que antes había ganado mucho más el amor del Padre hacia él. Ahora el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Porque el Señor sabía que Pedro ahora sí le amaba. Y el Señor le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo. Pero la tercera vez Pedro le responde al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que mi corazón es tuyo, Señor. Tú sabes que te amo con todas mis fuerzas. Tú sabes que te amo con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón, le dijo Pedro al Señor. Estoy parafraseando.
Cuando Pedro le dice al Señor: mi corazón es tuyo, mi corazón te pertenece, todo mi ser te pertenece. Aunque te fallé, Señor, aunque descendí, aunque caí, aunque fracasé en un momento, Señor, cuando sentí tu amor que traspasó mi pecho, que traspasó mi corazón, cuando descendí, cuando fallé, cuando pequé, Señor, pude sentir tanto tu amor en mi vida, que hoy puedo decirte, Señor, tú lo sabes todo. Mira lo más profundo de mi corazón, Señor, y te darás cuenta cuánto te amo. Mira lo más profundo de mi corazón y sabrás, Señor, que mi corazón arde de amor por ti.